Hola, bienvenido a Spanish Hacks. Hoy vamos a aprender un nuevo tiempo verbal, el pretérito perfecto compuesto. Este tiempo indica una acción del pasado que tiene relación con el presente. Como es un tiempo compuesto, utiliza un verbo auxiliar. Haber. Veamos la estructura. Haber en presente simple más el participio del verbo. El participio es una forma no personal del verbo, es decir, que no hace referencia a una persona en específico, sino que todas las personas, por ejemplo, yo, tú, ella, nosotros, usan el mismo. Estas son grandes noticias para ti, porque solo debes aprender una conjugación por grupo verbal. Si recuerdas la lección sobre los grupos verbales, ya sabes que son 3 y que cada uno se conjuga de distinta manera. También sabes que, para obtener la raíz de un verbo, debemos borrar sus 2 últimas letras. Como siempre digo, el español tiene verbos regulares e irregulares. Las reglas que vamos a aprender hoy son para conjugar los regulares. Empecemos con el primer grupo, los verbos terminados en ar. Estos se conjugan con la terminación ado. Ahora tomemos, por ejemplo, el verbo amar. La raíz del verbo amar es am. Si unimos am y ado, nos queda amado, un participio. Ahora solo debemos conjugar el verbo haber en presente y seguirlo con amado. Yo he amado. Tú has amado. Vos has amado. Usted ha amado. Él ha amado. Ella ha amado. Nosotros hemos amado. Nosotras hemos amado. Ustedes han amado. Ellos han amado. Ellas han amado. Pasemos al segundo grupo, los verbos terminados en er. Estos se conjugan con la terminación ido. Tomemos el verbo temer. Su raíz es tem. Entonces su participio es temido. Yo he temido. Tú has temido. Vos has temido. Usted ha temido. Él ha temido. Ella ha temido. Nosotros hemos temido. Nosotras hemos temido. Ustedes han temido. Ellos han temido. Ellas han temido. Por último, tenemos al tercer grupo, los verbos terminados en ir, que también se conjugan con la terminación ido. Tomemos el verbo vivir. Su raíz es viv y, por lo tanto, su participio es vivido. Yo he vivido. Tú has vivido. Vos has vivido. Usted ha vivido. Él ha vivido. Ella ha vivido. Nosotros hemos vivido. Nosotras hemos vivido. Ustedes han
vivido. Ellos han vivido. Ellas han vivido. Eso fue todo por hoy. Sé que es mucha información, pero espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.